Y bueno amigos, Lamine Yamal se queda cada vez más solo en este tema de sus actitudes y varias cositas que ya hemos repasado muchísimo tiempo sobre este futbolista, salvo casos muy concretos, muy específicos, es decir, un J. Jordi de la vida, o sea, tipejo de este nivel. Hay muchas personas, muy pocas personas ya realmente que están con él y que le apoyan tras la patética manera de actuar de este muchacho, ¿no? Y en este caso, bueno, quiero hablar un poquito al respecto de esto. También vamos a ver algo porque hoy todos los que se reían de los chistes de Cristóbal Soria, de lo racista que era Cristóbal Soria y toda la cosita, pues básicamente están llorando porque supuestamente le están haciendo una campaña de acoso y derribo a Lamine Yamal. También quiero que veamos algo sobre el final del video que me parece absolutamente vergonzoso porque, bueno, parece que el Barça va a poder disputar el Mundial de Clubes, va a recibir una invitación y me parece algo lamentable y gravísimo. Les voy a pedir lo de siempre, una sola cosa, y es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar con lo que les dije porque hay muchísimas cosas que analizar y me gustaría empezar con el tweet de la polémica porque, bueno, tiene casi 500.000 de visualizaciones en Twitter o en el antiguo Twitter llamado X ahora. Que lo pone un tal Nerry Cancelado. Dice: creo que el FC Barcelona debería tomar medidas con el Chiringuito. El acoso y derribo que está recibiendo Lamine Yamal es algo que debería denunciarse, ¿no? Los citados de esta publicación son absolutamente maravillosos. Tienen una cantidad de gente retratada aquí que me parece impresionante, pero bueno, me voy a quedar con dos que fue los que me aparecieron como enseguida. Y me gustaría recordar este no lo puedo dejar mucho tiempo, lo voy a dejar un par de segundos solamente porque tiene derechos de autor y no quiero que me tumben el video. ¿Y Vinicius para cuándo? En este caso, muchachos, básicamente absolutamente nadie hizo esto. Este hombre le escribió, bueno, entre comillas, le puso esta canción a Vinicius. Le puso también en su momento aquello del triatleta, recuerden, bueno, básicamente eso. Y ahí absolutamente nadie estaba diciendo nada. O sea, todos se reían, todos lo compartían. Es más, estoy seguro que si repaso el perfil de este señor, muy probablemente vamos a encontrar este video haciéndole mofa a Vinicius y en el que, bueno, él básicamente lo disfrutaría un montón, ¿no? Pero es como les digo, lo de siempre, la doble vara de medir. Y la prueba de ellos, pues básicamente varias cosas. Por poner un ejemplo, este otro tweet de una tal Silvia Butcher, que no tengo ni idea de quién es. Dice: en el Chiringuito han pasado casi 1 hora y media rajando de un chaval de 17 años que si no abraza a Cristiano, que si no le ve, que si la gorra, que si perdió el Balón de Oro. Tanto daño hace un chaval de 17 años a la caverna. Déjenlo en paz, hombres lamentables y tontos, ¿eh? Y bueno, aquí un amigo, un suscriptor, un seguidor, nos seguimos entre los dos que se llama Dexter. Le pone esto: Vinicius balón de playa, Vinicius balón de playa, Vinicius balón de playa. Porque así funciona esta gentuza. Es que no hay otra manera de decirlo. Es gentuza y por lo tanto se le debe tratar como tal. Esta gentuza que hoy va de: ay, pobrecito Lamine Yamal, que no sé qué es, que no sé cuál. Son los mismos que utilizaban esto para acosar a un chico que, recordemos, llegó con 18 años a España. Y bueno, para que más o menos se hagan una idea. Y este otro tweet que les decía, muchachos, aquí está el mismo que les leí ahorita. Aquí le pusieron otro citado en el que, bueno, Sandra Díaz pues apareció con el balón de playa y misma cuenta Nerry Cancelado, aunque cambió la foto de perfil, no mentira, es hasta la misma, dice: Vini balón de playa es un meme mundial. Es lo que les estoy diciendo, muchachos, no me parece realmente, no me sorprende en lo absoluto porque al final esto, como les digo, es gentuza. Esta gentuza es así, se maneja de esta manera, son igual de hipócritas, de descarados y al final pues cuando algo me afecta a mí terminamos llorando, pero cuando estoy afectando yo a alguien de alguna u otra manera, pues nos da muchísima risa y es lo que les estoy diciendo. Por cierto, hay unos tweets de cuentas madridistas en los que se ven montajes como de Lamine con una cara de un mono y yo les voy a decir una cosa, yo con eso no puedo estar de acuerdo jamás porque llevo años denunciando este tipo de cosas y la verdad no lo comparto, sencillamente no lo comparto, ¿no? Veamos esto ahora que me pareció interesante y que, bueno, se escapa un poquito de lo que es el tema, pero me parece, bueno, mentira, lo voy a dejar para el otro video porque me pareció también sumamente interesante. Vamos a dejar y pasemos directamente a este otro porque me parece increíble lo mal que envejecen muchas cosas dentro del entorno culé, muchachos. Mucha atención. Hoy es un día duro para todos los españoles amantes del bicho. Miradlo ahí calentando y va a ser humillado por un niño de 17 años. ¡Lamine Yamal! Y es que este niño lo va a humillar al bicho. Porque todos sabemos que actualmente Lamine Yamal es el padre de Cristiano y España va a humillar a Portugal en la final de la Nations League. ¡Sí! Bueno, ¿qué les puedo decir? Este chico pues se caracteriza por crear contenido de este tipo, medio chistoso, y que se ha caracterizado, se ha hecho popular por hacer videos virales a través de este tipo de cosas. Pero es que
no es solamente este muchacho. ¿Cuántas personas le hemos leído que Lamine iba a retirar a Cristiano, que no sé qué, que no sé cuál, y un montón de barbaridades absolutamente impresionantes? Ahí está. Y les digo, ojalá, lo dije en el otro día, en el video de ayer, creo, dije, ojalá Cristiano nos dure 1000 años más, porque ver a esta gente llorar con Cristiano con 80 años debería ser absolutamente maravilloso, ¿no? Mucha atención a esto, porque este es un aficionado del Fútbol Club Barcelona que, bueno, da una opinión que seguramente ya estará por ahí recibiendo hasta amenazas de muerto, porque esta gentuza es así. ¿Mejor jugador durante el año o el que ha ganado el partido del jueves? Lamine Yamal sobre quién es el Es que el partido del jueves es un partido gordo. Pero el premio es al mejor jugador del año. Es que el año también es el jueves. Entonces, pues cada uno... Yo confío en que ganemos el jueves. Pero ganemos o no ganemos, yo votaría al mejor jugador del año. Porque si el jueves no está, nos pasa algo a mí o a Dembélé, entonces... O sea que él cree que él es el mejor jugador del año. Porque él dice, si nos pasa algo a mí a Dembélé, como que ya el premio se lo tienes que dar a otro. ¿A quién votas? ¿A otro que juegue el domingo? Es que... no sé. Yo creo que sí. O sea, yo creo que está un poco subidito. Y del Barça quiero que Lamine Yamal gane el premio, pero este año 9 goles en Liga, 5 en Champions. Ni siquiera fuiste el mejor jugador de la Champions. Ni siquiera el mejor jugador joven de la Champions. No fuiste el mejor jugador de la Liga. No fuiste el mejor jugador de la Copa del Rey. No fuiste el mejor jugador de la final de la Supercopa de España. No sé cuál es el apuro que hay con Lamine Yamal. Lo ganará. Pero este año no se lo merece. O sea, que seamos fanáticos, hay que ser honestos. Este año Lamine Yamal no se lo merece. Te lo daría a Pedri o a Rafinha antes que a Lamine Yamal. Lamine Yamal no ha hecho el año que ha hecho Pedri o Rafinha. O sea, no lo ha hecho. Lamine Yamal ha aparecido en partidos puntuales, pero durante todo el año no ha aparecido tanto. O sea, 9 goles en la Liga y 5 goles en la Champions. No puedes el Balón de Oro con esos números, teniendo personas con números de escándalo. Y es lo que les está diciendo, chicos. Mira que siempre es difícil encontrar culés que tengan, pues, de alguna manera algún tipo de sensatez. Y este chico ha tenido, pues, básicamente la valentía y la gallardía de ponerse con una camiseta del Fútbol Club Barcelona a decir lo que probablemente todos pensamos, ¿no? De que, bueno, básicamente este es un chico, pues, que ha hecho una temporada increíble para la edad que tiene, pero que para mí, muchachos, pues, no le debería dar para el Balón de Oro, ¿no? Pues obviamente eso creo que lo tenemos absolutamente todos clarísimo, y este chico no es la excepción. Sabe muy claramente que, pues, esto no tiene por dónde cogerse en ninguno de los sentidos, y de alguna manera, como dice por ahí al principio, él estaba un poco subido creyendo que iba a decidir el Balón de Oro por una semifinal de Nations League, que bueno, ya sabemos lo de que esta gente de verdad está tan acostumbrada a ver a Messi, por poner un ejemplo, ganar balones de oro sin llevarse los títulos, que realmente pensaron que Lamine tenía una oportunidad después de no haber pasado ni la final de la Champions y después de no haber pasado ni la final de la Nations League. Y ojo, porque te lo digo clarísimo y se los digo ya, a mí no me sorprendería que este chico termine ganando el Balón de Oro. Mucho cuidado. Vean este otro clip que también me pareció más que interesante, y en breve cerramos con lo del Mundial de Clubes y el Barça. Yo no quería que campeone Yamal, ya lo he dicho 1000 veces, porque es un tipo soberbio, es un patán. Y ya había gente que decía que era mejor que Pelé, huevón, que Yamal es mejor que Pelé, estamos hasta la hueva. El deporte en cualquier nivel, así no llegues a primera división, te educa, huevón, te hace entender que hay mejores que tú. Y para que tú puedas superarlo a él, tienes que ganarte a ti mismo. Y él todavía no se gana a sí mismo. Todavía no aceptó que hay huevones que le pueden ganar. No aceptó todavía. Te está dando la mano Cristiano, huevón. Te ganó, dale la mano. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes por qué es? Porque él es Barcelona, pegón, y Cristiano es Real Madrid. Él lo ha tomado así. Y ayer Cristiano le gana una final generacional a Yamal. Como para decirle, hey muchacho, tú eres crack ya, pero todavía no estás a mi altura. Yo no. Es absolutamente demoledor, muchachos. Demoledor absolutamente todo. Y es lo que les decía hace un momento al respecto de Lamine Yamal. Es que la mayoría de la gente pues ya empieza a darse cuenta que este es un chico que, bueno, tiene una serie de problemas a la hora de dirigirse, a hablar de ciertas cosas que yo, sinceramente, se los digo sinceramente, espero que no cambie nunca, porque creo que es más problemas que le va a traer más problemas de los beneficios que le pueda traer. Y yo, pues, básicamente voy a estar encantado de que el Barça y Lamine Yamal, pues, todo deportivamente le salga mal, ¿no? De todos modos, bueno, ahí está. Ya el relato, pues, sigue dejando atrás a este chico en ese sentido, y espero que se mantenga la gente dándose cuenta de las cosas negativas, porque está bien, criticaron lo de Vinicius, pero la gente con buen criterio que criticó lo de Vinicius, está bien que también critique lo de Lamine, ¿no? Cerramos con lo que les dije del Mundial de Clubes, muchachos, que me pareció escandaloso. La única
única manera que los jugadores del Barça estén en este Mundial de Clubes es de esta forma, cortando la grama del campo. Es que es absolutamente maravilloso. Sé que se van a reír y que bueno, no se lo esperaban probablemente, pero bueno, yo lo he visto, me he reído mucho y vamos a seguir riéndonos aquí, muchachos, con ustedes al respecto de esta gente que, bueno, por cierto, están llorando de que no van a ir al Mundial de Clubes, pero después repasan las últimas temporadas que se tomaron en cuenta para esto y te das cuenta del por qué, ¿no? Pero bueno, lo dejo hasta aquí esperando que lo hayan disfrutado y lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.